Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Esto es A Quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Viernes 6 de marzo, comenzando el fin de semana, como si fuera el comienzo, porque las cosas aquí rápido y no terminan como de coger su forma. Siempre estamos pendientes a detalles adicionales y en eso estamos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hoy se produjo un temblor de tierra de 4,9 grados. 4,9 grados, dice un técnico del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no hay amenaza de tsunami. Juan Arias, técnico de la UAS, dijo que la profundidad y la fuerza del movimiento telúrico no representa una alerta de tsunami. Se localizó el sismo a 41.6 kilómetros de Mano Juan, Isla Saona, en el Mar Caribe, a 15 kilómetros de profundidad. El sismo se sintió en todo el sureste del país. Justamente en la mañana de hoy, cuando tembló la tierra, nosotros circulábamos por la ciudad y vimos frente a un edificio de esos altos que tenemos aquí en la capital un montón de gente en la parte frontal y nos preguntábamos, bueno, pero luce como que hay un simulacro ahí, y la verdad no era un simulacro, era la gente reaccionando frente a un temblor que acababa de ocurrir en la mañana de hoy. Por suerte, eso no hay reporte de daños y la gente puede estar tranquila. Dicen los especialistas que cuando se producen estos temblores así, que no causan daño, tienen un aspecto positivo, y es que son una forma de liberar energía, de esa energía que se acumula en las capas tectónicas producto del roce permanente, porque la Tierra es una especie de ser viviente que tiene ese tipo de movimientos. Tembló la Tierra, 4.59, no hay informe de ningún tipo de daños, ni tampoco amenaza de tsunami. Bueno, el empresario Fernando Capellán está haciendo un planteamiento que yo creo que nosotros debemos analizarlo, porque está tocando algo que es para la República Dominicana altamente sensible y tiene que ver con esa realidad que nosotros tenemos en la parte occidental de la isla, Haití, con todos sus problemas que ya a nosotros ni nos sorprenden porque son permanentes. En este último periodo, la transición que viene enfrentando Haití desde hace más de 30 años, luego de la salida de Jean-Claude Duvalier del poder, Haití tiene en ese periodo que le llaman de transición, tiene más de 30 años. Muchos países han pasado por situaciones difíciles, pero han podido recuperarse en tiempos relativamente cortos. Haití tiene 30 años en una transición y no encuentra un rumbo. Ahí se ha vivido de todo. Desde que salió Duvalier, ahí hemos visto de todo, hasta varios golpes de Estado, una intervención militar que se prolongó por muchísimo tiempo, suspensión de elecciones, manifestaciones que han hecho realmente ingobernable ese país, y entonces hemos visto gobiernos sin base social,
y autoridades realmente que no son el producto de la expresión de la voluntad popular en las urnas, como está ocurriendo ahora, que hay un jefe de gobierno que no es refrendado por el Parlamento, como dice la Constitución haitiana, porque resulta que no hay Parlamento en Haití. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el señor Capellán? Como siempre, a nosotros nos gusta leer siempre algunos párrafos de la información para que la gente sepa de qué es que estamos hablando. Porque aquí no solo comentamos, sino que también tratamos de informar. Hoy en día, y escuchábamos una intervención brillante de una periodista española, en donde analiza la esencia del trabajo que hoy se hace desde los medios de comunicación. Eso está circulando por las redes. A mí un amigo me hizo llegar eso y la verdad es que es una intervención importantísima. Estoy un poco yéndome por un asunto que no es del tema, pero que aquí, entre paréntesis, es bueno decir estas cosas. Y ella planteaba que uno de los fenómenos que estamos viviendo hoy es que tú no sabes distinguir cuándo un medio está informando y cuándo está opinando, porque las cosas se mezclan. Y entonces los medios no le dan la oportunidad al lector de que saque sus propias conclusiones porque le sirven, ellos mismos interpretan la noticia. Cuando nosotros estudiamos periodismo en la UCE, siempre se nos habló de varios niveles de la comunicación y se separaba siempre muy bien lo de la opinión con el asunto de la información. Y cuando usted maneja información, yo una vez escribí un trabajo con el objetivo de publicarlo en el periódico Excelsior de México. Y a mí me remitió una persona que me había tratado el tema, porque en una conversación encontró interesante una reflexión que yo le hice, me dijo, escríbete algo sobre eso, y cuando yo le mandé el trabajo, me remitió el libro que utilizan, ¿cómo es que se llama? No recuerdo ahora el nombre, pero que es lo que regula la actividad del medio como tal y todos los que en él trabajan, con una especie de código. Y entonces él me decía, el asunto es que nosotros no manejamos, tenemos una forma de manejar la información y hay adjetivos que los adjetivos nosotros prescindimos de eso. Hoy en día ya eso se fue para el carajo. Todo el mundo quiere meterle a la población su punto de vista. Y entonces, por eso es que nosotros a veces, todo eso para explicar el por qué a veces nosotros preferimos, antes de hacer el comentario, decirle a la gente qué es lo que estamos comentando, para darle la oportunidad a la gente. Eso es mi punto de vista, pero hay una opinión que yo estoy interpretando y es bueno que ustedes conozcan cuál es la opinión. ¿Qué dice entonces el señor Fernando Capellán? Dice, la República Dominicana tiene que despertar y decir que Haití es una oportunidad que si se deja como está, va a ser una amenaza. Capellán expresó que los gobiernos y el sector privado de ambos países deberían estar en contacto permanente, pero que los dominicanos deben tener la iniciativa porque este país tiene más que perder con la situación del vecino. Insistió en que un reto importante que tiene República Dominicana es Haití, pero que esto sería un reto y un problema si nosotros seguimos de espalda a la frontera, de espaldas a mejorar las relaciones y a trabajar en conjunto con los sectores públicos y privados. El CONEP, la AIRD, la Cámara de Comercio deben llamar, dice él, a sus homólogos en Haití para dialogar esa misma comisión binacional
que jamás se ha vuelto a reunir, ponerla a trabajar, dice él. La embajada más importante de nuestro país definitivamente es la de Puerto Príncipe. Nosotros debemos ocuparnos de esa situación y no estar pensando que alguien va a resolvernos un problema, dijo el empresario. Yo creo que lo que él está planteando hay que, o sea, él tiene razón en el sentido de que República Dominicana tiene que tener iniciativas con respecto a Haití y tratar de propiciar acercamientos con los empresarios y con distintos sectores que inciden en la vida haitiana. Yo creo que esa ha sido en cierta medida una falla nuestra porque a nosotros nos ha faltado identificar sectores sensatos de la sociedad haitiana que pueden empujar de aquel lado a favor de un entendimiento con República Dominicana y unas relaciones más armoniosas y unas relaciones más provechosas y más intensas. Ahora hay un problemita en todo esto y es que muy bien, el empresario capellán está hablando de la Comisión Mixta Bilateral. República Dominicana trató durante mucho tiempo de activar esa comisión y no fue posible. Y hubo incluso un intento y cosas que se acordaron en el marco de ese mecanismo sencillamente no pudieron traducirse a la práctica, no porque no faltara voluntad, sino porque voluntad de este lado y no se hicieran los esfuerzos. El problema es que de aquel lado hay dificultades. Tú convocas a los empresarios haitianos y puedes llegar a acuerdos con ellos importantes para las dos naciones. ¿Y qué garantía hay de que eso encontrará algún tipo de comprensión, algún nivel de comprensión de aquel lado? Cuando hasta el propio gobierno haitiano tiene problemas para gobernar, hasta el propio gobierno haitiano tiene dificultades porque fíjense lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses. Ahí no hay ni siquiera gobierno. Ahí no hay ni siquiera gobierno. ¿Y cómo tú puedes llegar a acuerdos firmes que se puedan traducir a la práctica? ¿Cómo tú puedes garantizar niveles de compromiso con cualquier decisión, con cualquier acuerdo que se firme en una situación como esa? Realmente es difícil, es difícil. Ahora, ¿qué sí yo creo que se puede hacer? Yo creo que es posible que nosotros identifiquemos sectores de la sociedad, tiene que haberlo, capaces de empujar a favor de la estabilidad de aquel lado, que permita que entonces realmente pueda haber una colaboración efectiva entre los dos países. Y pudiera República Dominicana incluso a nivel de la comunidad internacional, conjuntamente con socios haitianos, hacer propuestas para ayudar a que Haití supere algunas de las dificultades que son fundamentalmente, porque tú no haces nada con decir, bueno, mira, hay una bonita iniciativa, hay una zona franca, propiedades de empresarios dominicanos que generan empleo y que eso puede verse en peligro, como evidentemente puede ser, eso puede ser arrasado. Pero el asunto está en una dinámica que se ha desatado en ese país y que no ha habido forma de contenerla. Una inestabilidad política permanente, que es el principal enemigo de Haití, es la irresponsabilidad de los actores políticos y la consecuente inestabilidad política. Por eso es que yo digo, mucho cuidado, porque hay actores de este lado que cada día se parecen más a los dirigentes políticos haitianos. Cada vez se parecen más a los dirigentes políticos haitianos. Ni oyen, ni ven, ni entienden, ni piensan en el bienestar común, en el bienestar de la nación. Simple y llanamente
lo que ellos puedan conseguir para ellos y para su grupo, la cuota de poder que puedan tener. Y en eso se parecen mucho a los haitianos. Y entonces por eso yo digo que hay gente que no conoce bien el pasado y que está jugando con un activo importante que tenemos aquí, que no se ha perdido todavía, que es la estabilidad. Entonces, lo de Haití, realmente yo creo que lo que está diciendo el empresario es correcto, pero ahí hay que ir un poco más allá y hay que estar conscientes de que no depende de República Dominicana. La estabilidad de Haití no depende de nosotros. Nosotros podemos ayudar en algo, pero eso no depende de nosotros. Eso está muy lejos de depender de nosotros. Es más, cuando nosotros nos metemos y hacemos algún tipo de sugerencia, siempre aparece uno por allá que diga, no, tú ocúpate de tus asuntos. Tú ocúpate, no nos defiendas. Nosotros hemos en organismos internacionales hemos planteado la necesidad de ayuda para Haití y desde allá nos dicen, no necesitamos tu solidaridad, porque así es que son algunos sectores insensatos de la sociedad haitiana. Miren en qué cosas nosotros podemos ayudar, porque ahora resulta que tenemos una amenaza ahí, un problema grave, un problema serio, bastante serio, que está poniendo al mundo en jaque, al mundo lo está poniendo en jaque, que está comprometiendo la economía, el desarrollo económico a nivel global, todas las actividades económicas. Cuando usted ve una ciudad pujante, cuando usted ve Venecia, que es un símbolo de lo que hoy son los atractivos, los principales atractivos a nivel mundial, uno de los destinos por excelencia turísticos, Venecia. ¿Quién es que no ha querido en algún momento estar ahí y ver esto y disfrutar de lo que hay ahí, que es algo realmente, ese es un ícono, un patrimonio de la humanidad? Y entonces hay unas fotografías por ahí que son realmente, que te producen una sensación rarísima. Desierta Venecia. Y entonces eso es una muestra de hasta dónde puede este problema del coronavirus afectar las actividades productivas, el comercio, el turismo. Miren cómo las cifras, ya incluso se está hablando del nivel de afectación del PIB mundial, del Producto Mundial, como consecuencia de este problema. Y las expectativas de crecimiento de la economía ya la están barajando a la baja, la están reconsiderando hacia la baja. Y entonces ahí pues hay una situación que amenaza al mundo y amenaza en ese contexto a la República Dominicana. Hay un aspecto, porque todas las desgracias tienen cosas positivas muchas veces, y es que esto ha provocado un descenso en los precios del petróleo. Ayer se produjo nuevamente un descenso, creo que el barril, por ahí lo vi, el barril de petróleo está en $45, algo así. Y esa es una baja importante, 45,90. Esa es una baja importante. Antes de ese problema, el barril de petróleo andaba por los $60. Y eso es una economía en divisa para República Dominicana. O sea, nos está afectando las actividades normales y nos va a golpear duro, porque hay que estar claro en eso, nos va a golpear duro, pero por ese lado hay un amortiguamiento. El precio del oro también ha repuntado y eso es otro beneficio para la República Dominicana, pero de todos modos ahí realmente hay una situación difícil.
Y atajar este problema es un reto para los distintos países, para su sistema de salud, y eso va a demandar de recursos. Entonces ahora la Organización Mundial del Comercio de la Salud está diciendo los países que se tomen esto en serio, los países tienen que tomarse esto en serio. Y dijeron una frase que eso uno siempre la ha escuchado en películas. Esto no es un simulacro, reitero, esto no es un simulacro. O sea que estamos frente a una situación que requiere del esfuerzo de todos, porque tú no haces nada con esforzarte en China para atajar el virus o aquí en República Dominicana si hay otros países que no hacen lo mismo, porque entonces ahí hay un foco de infección y desde ahí el virus se va a propagar, indiscutiblemente. Entonces el esfuerzo tiene que ser simultáneo por parte de todas las naciones. Y eso es lo que está planteando la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que el índice de letalidad es bajo, relativamente bajo. Ahora, calcule un 2% de 7,000 millones. Calcule un 2% de 7,000 millones. Eso le va a dar 140 y pico de millones de seres humanos, producto de un virus nuevo, muertos. Y eso es mucho. Entonces ese es el problema. Pero hay otra cosa, y es que estos virus mutan. Y eso usted no sabe realmente hasta dónde puede las características de esto y cómo puede evolucionar, si es capaz de mutar y hacerse más letal todavía. Porque ya hemos visto cómo uno de los problemas que hay con las vacunas para la gripe es precisamente eso, que no hay una vacuna para todos los virus que causan ese problema. ¿Por qué? Bueno, porque tú descubres una vacuna hoy, ya mañana eso muta. Y es así. Entonces hay un montón de virus que sencillamente no hay una vacuna que pueda acabarlo a todos al mismo tiempo, combatirlos a todos, prevenirlo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, se requiere de un tremendo esfuerzo para esto y eso demanda de recursos. Estados Unidos acaba de aprobar ahora, el Congreso ayer aprobó, creo que fueron 8,000 y pico de millones de dólares para hacerle frente a eso. Estados Unidos, naturalmente Estados Unidos es un país grande, 8,000 millones de dólares. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿y Haití? ¿Y Haití? Y Haití, nosotros ahí mismo, ahí a tiro de hit, lo que nos separa es una línea imaginaria, Imagínense usted con las debilidades del sistema de salud de Haití, lo que implicaría la llegada, que va a llegar más tarde o más temprano, va a llegar. Y entonces eso se puede convertir en un tremendo foco de contaminación. Y yo creo que ahí debe haber un interés de la comunidad internacional. Si es verdad que existe esa preocupación de la Organización Mundial de la Salud tan grande que tiene que decirle a los países, miren señores, esto no es un simulacro, esto es un asunto serio, y lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Yo honestamente confieso que a veces me causa perplejidad todos estos pronunciamientos porque yo termino preguntándome, bien, entendemos la seriedad del asunto, pero como que esos son pronunciamientos que alarman a la gente y entonces te provocan eso que ocurrió en Boca Chica, lo vimos ahí. En Boca Chica la gente se lanzó a, no, aquí no queremos eso, aquí no, y no hubo forma de hacerlo razonar, explicarle, mira, eso a ti no te va a afectar. Bueno, hubo que dejar sin efecto una decisión que yo entendía que ahí había un espacio. Eso, cuando yo leí la información, digo, bueno, eso es una cuestión práctica. En China construyeron un hospital en días, un hospital con capacidad para muchísima gente, dentro de la situación de emergencia, para atender y poder aislar a los afectados y evitar el contagio.
Pero nosotros no somos China. Nosotros no somos China. Y si tenemos un espacio por ahí que no se está utilizando, a lo mejor lo más sensato es decir, bueno, temporalmente echémosle mano a este espacio que hay aquí, disponible. Pues así fue como yo lo vi, pero después eso se dejó sin efecto. No sé las razones. Cuando todo el mundo sabe que hay que tener más espacio disponible para aislar a los afectados, hay que disponer de más espacio. Y lo que dijo el Colegio Médico tiene sentido. O sea, tú no puedes concentrar eso aquí en la capital. Tienes que tener lugares más próximos a la gente, centros de aislamiento. Porque olvídense de eso, aquí vamos a tener un montón de casos, un montón de casos vamos a tener. Y eso no podemos decirle a la gente que no te apures porque esto es importado. Sí, está bien, estos son 2 casos importados. Bien, es verdad. Y el virus no está circulando entre los dominicanos. Bueno, eso puede que sea verdad, pero va a circular. Eso usted lo puede dar eso va a circular. Y yo no soy especialista en eso, pero lo que te están diciendo los expertos es eso. Y entonces a la gente hay que calmarla, pero apelando a su entendimiento de la verdadera esencia del problema. Lo que quiero decir es que una buena propuesta a propósito de la situación de Haití sería, porque ahí no hay sistema sanitario, Haití sencillamente está pidiendo ahora ayuda internacional porque hay qué sé yo cuántos millones de haitianos hambrientos y que no hay forma de tú garantizarle la comida diaria. No hay forma de garantizarle la comida diaria. Y ahí tú tienes, solo con eso tú tienes un terreno fértil para que cualquier virus se meta y acabe con todo el mundo. Y no hay realmente una forma no hay un tratamiento para eso. Entonces, la propuesta pudiera ser que los organismos de salud regionales y la propia Organización Mundial de la Salud puedan ayudar a Haití y quizás hacerse cargo del manejo del problema del combate al coronavirus en Haití ellos mismos, con colaboradores que puedan acompañar a los haitianos en eso y con recursos aportados por la comunidad internacional. Debió hace muchísimo tiempo la comunidad internacional ocuparse de eso. Yo creo que lo que le falta al planteamiento del señor Capellán es precisamente eso. Lo que le falta al planteamiento de Capellán es eso, porque nosotros, República Dominicana, no está en capacidad. Pero miren el problema que tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos una crisis electoral y tenemos unos partidos políticos que están ñoñitos. Están ñoños. Y donde quiera, miran por aquí y ven un fraude y hay una componenda. Y hay unos niveles de sensibilidad altísimos. Y hay que tratarlo prácticamente como muchachos. No, mira, vamos aquí, vamos a sentarnos a dialogar. Y entonces te dicen una cosa ahí, están de acuerdo y después salen y se quejan y hacen bulla y denuncian. Y hay uno que dice, yo no voy al diálogo porque eso es inconstitucional. Un diálogo inconstitucional. Eso es lo último que hay. Sentarse a dialogar es ilegítimo porque eso se va a producir en el seno de un organismo que no se concibió para eso. Y entonces la Constitución hay que preservarla. Y por tanto ese diálogo no puede ir. Esa es la caballá más grande que yo he oído en mi vida. Y eso lo dice una persona que fue 3 veces presidente de la República. Ha perdido la noción, el sentido de lo político. El mismo que creó el Consejo Económico y Social, al que se le atribuye como una de sus facultades preservar la paz del país. Y entonces él no quiere diálogo. Y entonces el argumento es que eso es inconstitucional. Una tremenda barrabasada, la verdad, una tremenda barrabasada, porque yo siempre he dicho,
un diálogo, un proceso de diálogo, no requiere de una instancia previa concebida para eso. No requiere de eso. El diálogo es legítimo si los actores lo son, si son realmente representativos. Y no necesitan, simple y llanamente lo que necesitan es sentarse a dialogar. Si son representativos de los distintos sectores que conforman una nación, son legítimos los acuerdos que se puedan alcanzar en el marco de una conversación entre esos actores para preservar la estabilidad, garantizar el progreso y la tranquilidad. Eso es así. Y entonces tú no me puedes decir que una mediación o unos buenos oficios no es lo mismo, porque el mediador interviene de manera activa, hace sugerencias, sienta a las partes, hace sus acotaciones a cualquier tipo de planteamiento, es decir, interviene activamente. El que interpone buenos oficios facilita que las partes se encuentren, da apoyo logístico, no se mete en el diálogo, pero da facilidades. Y ambas participaciones, en una condición u otra, son buenas. Y basta con que las partes se reúnan para discutir ellas mismas. Entonces yo no sé qué es lo que se está aquí argumentando. Bueno, pero hice esa digresión. El asunto es que está muy bien, reconozco la inquietud como válida del empresario Fernando Capellán. Ahora hay que entender que República Dominicana no tiene en sus manos la solución del problema haitiano, aunque sí puede tratar y debe esforzarse. Y yo creo que una buena iniciativa sería que nosotros identifiquemos gentes, aliados en la sociedad haitiana, que nos permitan a nosotros hacer un gran ruido en las instancias internacionales para llamar la atención de la comunidad internacional y ver cómo nosotros volcamos la solidaridad hacia Haití y ayudamos a que se haga conciencia de esto. Ese es un esfuerzo que yo creo que hay que hacerle. Y podemos comenzar ahora planteando el tema del coronavirus. Cómo la comunidad internacional puede ayudar a ese país, porque ese pudiera ser un foco que susceptible de atentar contra todos los esfuerzos que se puedan hacer dentro de la región para acabar con el coronavirus. Porque mientras haya un foco activo que se descuide, usted jamás va a lograr la victoria sobre un problema como representan los virus. Dijo un premio Nobel de Medicina de hace unas cuantas décadas que lo único que pone en peligro el predominio de la humanidad sobre el planeta son los virus. Esa afirmación la vi yo en una película que se llama Epidemia y que la protagoniza Dustin Hoffman. A lo mejor algunos de ustedes la habrán visto. Así comienza la película, con una frase de ese premio Nobel de Medicina, que no trabajó con virus, sino con bacterias. Ahí su atención fundamental la dedicó, pero siempre tuvo sus inquietudes con respecto a eso, y además de eso un hombre que conocía muy bien de ese campo, un gran investigador, y llegó a decir una frase como esa. Entonces, evidentemente que es una cuestión de cuidado, y ahí hay pues un tema en el que nosotros podemos ayudar a Haití. Deberíamos estar proponiendo que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, acompañen a Haití y gestionen los fondos necesarios, los especialistas, epidemiólogos, la gente que esté en capacidad de manejar, de ayudar, acompañar a los haitianos en el manejo de esto, de forma tal que
allí pueda también haber éxito en el combate, en el manejo de esta situación sumamente delicada que está viviendo el mundo con este fenómeno, con este problema. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el desarrollo del programa. Bueno. Todo se puede. Dice el señor Bill Clinton, como una nota curiosa, ¿verdad? Una nota curiosa, que él tuvo sexo con esa relación con Mónica Lewinsky porque él estaba en una situación muy difícil, mucho estrés, mucha ansiedad, y eso lo llevó a él a tener esas relaciones. Y alguien me dijo a mí, es mejor como que no hagas referencia a ese capítulo del pasado, porque eso es como una excusa un poco tonta. El señor Clinton, cuando lo acusaron de haber tenido sexo oral con Mónica Lewinsky en la Casa Blanca, negó eso. Después, cuando se supo que la señora Lewinsky había conservado en el vestido que tenía puesto en ese momento restos del semen de Clinton, entonces él admitió eso, pero alegó que el sexo oral no era sexo. El sexo oral no es sexo. Hay una película por ahí, se llama El Método Kominsky, que es yo les recomiendo, es una serie muy buena, para la gente, sobre todo para la gente que ya está entrando en edad y que bueno, a veces uno no admite, ¿verdad?, que el tiempo pasa y quiere seguir haciendo lo que hacen los jóvenes. Y entonces es una película interesantísima que habla sobre los problemas propios del envejeciente, cuando ya la gente va entrando en esa edad. Y bueno, ahí dice un señor que es Michael Douglas, que es uno de los protagonistas de la serie. Dice, todo esto se fuñó cuando Bill Clinton dijo que el sexo oral no es sexo. Porque a partir de ahí, si el sexo oral no es sexo, entonces quiere decir que hay muchísimas cosas que se pueden perfectamente hacer. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Ayer hubo, y este ya es un asunto serio, se puede decir que el segundo encuentro en el marco del Consejo Económico y Social, diálogo, segundo encuentro, porque el primero, aunque las partes no se reunieron, pero en definitiva se pudo realmente tomar algunas decisiones. Eso no fue un fracaso total, como dijeron algunos medios. Eso no fue un fracaso total. Ahí se acordó, vamos a reunirnos mañana y hay que aprobar unos criterios de convocatoria. ¿Quiénes son de participación? ¿Quiénes son los que van a participar en este proceso? Por tanto, hubo acuerdo, aunque las partes no se lograron juntar y aunque hubo acusaciones uno a otro. Pero bueno, ayer sí hubo el primer encuentro y ahí se tomaron una serie de decisiones. Hay algo que yo creo que está diciendo el PRD, que yo creo que es bueno que nosotros no perdamos de vista. Tiene razón el PRD, porque si tú convocaste al Partido Reformista Social Cristiano, el criterio es el bloque, ¿verdad? Una representación por cada bloque político. Aquí tenemos, ¿cuántos bloques políticos? 3 grandes bloques políticos, ¿verdad? Fuerza del Pueblo, encabeza uno, el PLD encabeza otro, el Partido Revolucionario Moderno encabeza otro bloque.
Si es un bloque con 4 representantes, un vocero y otros 4 representantes, ese debe ser el criterio aplicable a todos. Aplicable a todos, entiendo yo. Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, que se invitó formalmente a 2 partidos políticos que integran uno de esos bloques, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista. Yo pregunto, bueno, ¿qué representa el Partido Reformista Social Cristiano que no represente también el PRD? Porque el PRCC es una de las organizaciones mayoritarias y también lo es el PRD. El PRCC forma parte de uno de los bloques y el PRD también. Entonces, lo que es aplicable a uno es aplicable al otro. Y entonces hubo gente que estaba hablando de democracia, ¿verdad? Que está hablando de democracia y que defiende el diálogo. Bueno, si tú eres demócrata, tú no puedes ir, presentarte allí y decir, no, yo me fui de ahí porque encontré con que hay un invitado que no, una persona sentada ahí que no era invitada. Pero era un actor importante, político. Y entonces tú estás invitando, tú ayer te tomaste la libertad de sugerir otros participantes que tienen menos representatividad que ese que tú has querido excluir y te aceptaron eso, te lo aceptaron. Porque ¿qué es lo que representa aquí el grupo de jóvenes? Que esos son 1000 y pico de gente, 2000, 3000, 4000, lo que se juntaron ahí. ¿Qué es lo que representan? Son más representativos. Bueno, yo no le estoy restando mérito a los jóvenes. Yo creo que sí, que ellos pueden que representen algo de la indignación que hay aquí, que nos afecta a todos, pero no es verdad que es un actor político al nivel del PRD. Y entonces tú entiendes que es legítima la participación de ellos y al mismo tiempo trata de excluir. Así no se puede. Usted tiene que ser abierto. Si es verdad que usted es un demócrata, tiene que estar abierto a la posibilidad de participación política cuando es una participación legítima. Y entonces tratar de que hayan también criterios de equidad y no pretender usted imponer cosas. Se sugirió participación ciudadana y se aceptó también, y resulta que participación ciudadana y los jóvenes están más cerca de la oposición que del gobierno no están cerca, y eso lo sabe todo el mundo, y el PLD no tuvo inconveniente con aceptar eso. ¿Y cuál es el problema? Entonces yo veo una actitud que no es consecuente con el discurso que se maneja, no es consecuente con el discurso. Y bueno, ahí usted ve los jóvenes, yo entiendo la actitud, no hay canas, ahí no hay canas. Si usted ha estado abogando, usted se ha estado quejando porque le impidieron ejercer su derecho al sufragio, usted está indignado, ¿qué es lo que usted debe procurar? Que se resuelvan los problemas que se suscitaron, los problemas que generaron la suspensión de las elecciones. ¿Y de qué trata el diálogo? Precisamente de eso. Precisamente de eso. Tú debes sentirte bien porque tú ayudaste a que se convocara el diálogo. Porque los jóvenes con su protesta ayudaron a que se convocara el diálogo. Y por eso incluso le dieron una silla ahí. Y resulta que hoy se retiraron. Hoy se retiraron porque ellos tienen un diálogo alternativo. Y entonces usted oye a un grupo de esos que están hartos y que estamos revolteados, que tienen un discurso que los identifica. Los identifica, y eso para mí es decepcionante. Porque lo que pone en evidencia es que estos grupos no son realmente independientes, sino que de alguna forma, de alguna manera, giran alrededor de las instancias políticas que existen aquí. Y eso es decepcionante porque uno quiere un movimiento que sea realmente genuino,
aquí nosotros estamos acostumbrados, aquí se mide la percepción de inseguridad, la percepción de la corrupción. Y entonces hay gente que crea la percepción, después la miden y te la enrostran. Entonces ahora te miden a ti. La Junta no tiene credibilidad. No hay confianza. Pero resulta que la Junta Central Electoral ha sido sometida a una campaña de descrédito terrible. ¿Y cómo un organismo responsable de organizar unas elecciones en donde se supone que tienen que participar todos puede resistir la embestida de una de las organizaciones políticas mayoritarias? Lo más fácil es tú generar desconfianza cuando se trata de un árbitro. Eso es lo más fácil. Vaya al play para que usted vea. Ahí usted lo ve claramente. Vaya al play. Y la cosa que le dicen, por eso que yo digo, a Roberto Saladín, cógelo suave. Tiene que desarrollar cachaza. Cachaza, necesitas cachaza. Porque si te metiste en eso, amigo mío, yo sé que usted es un hombre muy serio, honorable, pero el cargo conlleva eso. Tiene que tener cachaza para aguantar todo lo que te digan. El árbitro no puede dedicarse a pelear con los fanáticos en el play, porque le digan que él se vendió y todas las malas palabras que le vocean. Porque imagínense, entonces no va a poder arbitrar el juego. Entonces hay gente, tú creas la percepción, después la mide y te la... Aquí se hizo una campaña bestial contra la Junta Central Electoral. Y yo vuelvo y reitero, lo digo porque en varias ocasiones lo he manifestado. Cuando se midió la última encuesta Gallup antes de las elecciones, decía que la Junta tenía unos niveles de confianza de más del 60%. Eso era muy alto. Para la campaña que aquí se hizo, eso era un altísimo nivel de confianza. Pero naturalmente, y entonces fracasó, hicieron a la Junta fracasar. Eso es lo más probable. Pero la Junta está pagando la consecuencia de eso. Y probablemente, entre los que están ahí en la escena del crimen, llorando el cadáver, esté el victimario. Eso normalmente ocurre. Y quien está creando la percepción de que esa es una víctima y que hay que buscar responsable y que hay que hacer, a lo mejor es el mismo que el victimario ahí está ayudando a eso. Siempre pasan esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que se inició el diálogo. El PRM finalmente entendió que tenía que apostar por las elecciones porque tiene votos y su misión es lograr que esos votos se expresen, que esos votos caigan en las urnas, y para que eso ocurra tienen que apostar a la celebración de elecciones. Si tú te dejas empujar por el que no tiene los votos, no le interesa que caigan en las urnas porque eso lo va a evidenciar como políticamente no tan influyentes o más o menos insignificantes. Si te dejas empujar, el que tiene que perder eres tú. Finalmente entendieron eso. Claro que el PRM quiere, si hay segunda vuelta, tener el apoyo de esos grupos que están ahora planteando haciendo esos planteamientos sensatos. Pero son tan insensatos esos planteamientos que hay sectores de la sociedad que han tenido que decirle, mira, hermano, no, tú has llegado demasiado lejos. Lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Y no solo no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, como tú estás alegando, sino que son posiciones insensatas, poco constructivas. Porque ¿qué tú planteas como alternativa? El problema no es el ropaje, no es la ropa, no es si el Consejo Económico y Social está concebido o no para discutir estos temas.
El problema es el diálogo como tal y son los actores. Cuando aquí se produjo la crisis aquella de los 90, hubo una reunión, Peña Gómez, el PLD, el Partido Reformista con Balaguer a la cabeza. ¿Y qué organismo era ese? Y ahí se adoptaron decisiones y se decidió reformar la Constitución. Y ahí eso no era una instancia para reformar la Constitución. Y se decidió eso, reformar la Constitución. Y tú me vas a decir a mí que jurídicamente esa no es una instancia para decidir eso. Mire, hermano, se necesita no conocer la historia como para tú salir con un planteamiento de ese tipo. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.